Los siguientes casos fueron enviados a nuestro correo, mihistoria@tercermilenio.tv, y están basados en relatos reales de personas que aseguran haber experimentado encuentros con lo inexplicable. Jaime Maussan presenta Mi historia de contacto. Caso Adrián Castillo. Buenas tardes, señor Jaime Maussan. Hoy, domingo 3 de noviembre de 2024, después de escuchar su episodio de Mi historia de contacto, me encuentro escribiendo estas palabras. A lo largo de mi vida, he sido testigo de fenómenos que no podría explicar, lo que me ha llevado a seguir con interés su carrera. Lo felicito por su determinación, profesionalismo y sobre todo por darnos voz a aquellos que, por miedo al ridículo, hemos guardado el silencio sobre situaciones que no sabemos cómo definir. Tuve una infancia tranquila, sin violencia ni acoso, aunque en la adolescencia conocí el bullying. Nunca fue algo que me afectara gravemente en mi desarrollo. Tampoco fui víctima de situaciones traumáticas. Menciono todo esto porque hasta hace poco fui el mayor escéptico de mi propia historia. Siempre pensé que lo que viví fue producto de mi imaginación, ya que el ser con el que tuve contacto no se parecía en nada a lo que había escuchado o leído. Crecí en Ocotelulco, una pequeña comunidad a solo 10 minutos del centro de Tlaxcala, una región llena de leyendas. El cerro de Ocotelulco, al norte de la ciudad, se alza a 2.300 metros sobre el nivel del mar, y frente a él, otro cerro similar. En mi infancia, la población era mucho menos densa que ahora, y en varias noches, mi familia y yo presenciamos luces extrañas volando sobre el cerro, deslizándose en grupos de 2 o más. A veces, se dirigían hacia el cerro de la Basílica de Ocotlán, otras veces hacia los cerros más altos al norte, especialmente al Cerro Blanco. Mi padre, con su mirada atenta, nos hacía subir hacia la azotea en el momento preciso para ver lo que llamaba las brujas, una explicación común en aquellos tiempos para las luces con movimientos inteligentes. Mi padre me enseñó a identificar las estrellas y me dijo que siempre debíamos estar atentos a las luces que no deberían estar ahí. Mi adolescencia y juventud fueron relativamente normales. Me desarrollé profesionalmente, viajé mucho por trabajo y al pasar los años me volví mucho más introspectivo. Tras la pandemia, regresé a Tlaxcala y comencé una vida más tranquila. Sin embargo, pronto empecé a tener pesadillas y el mayor terror eran los lobos que se acercaban a mi casa. También, varias veces vi luces extrañas en el cielo, como una estrella fuera de lugar, que al mirarla aumentó su brillo y descendió, dirigiéndose luego hacia el sureste. En otra ocasión, una esfera roja pasó sobre mi casa, tan cerca que me paralizó del miedo. Estos eventos se intensificaron en 2021 y 2022, a raíz de las pesadillas y la parálisis del sueño. Comencé a practicar la meditación para controlar mis miedos. Durante este periodo, las parálisis se hicieron más frecuentes. A veces despertaba con una extraña sensación de terror y veía figuras o sombras en las esquinas. Para enfrentar el miedo a la oscuridad, comencé a correr por la madrugada, una actividad que, aunque aterradora, me ayudó a ganar confianza. En uno de esos días, tuve una pesadilla especialmente vívida. Mientras corría, los perros que siempre me acompañaban comenzaron a atacarme. Intentaba defenderme en el sueño, pero cuando finalmente logré liberarme, desperté. Al abrir los ojos, me encontré con una figura de mediana estatura, con ojos grandes, de piel color café claro y arrugada. El terror que sentí en ese momento se transformó en instinto de defensa. Sin pensarlo, tomé al ser del cuello. En ese instante, el ser mostró una leve reacción, como si se sobresaltara, y quitó su mano de mi cabeza. Fue solo un par de segundos, pero esa sensación quedó grabada en mi memoria. En cuanto reaccioné, ya no había nada. Fue como si me hubieran noqueado. Me encontré sentado en mi cama con los pies en el suelo, y aunque pensaba que había sido un sueño, algo me decía que no lo había sido. Estaba completamente seguro de que lo que había visto era real. Durante los días siguientes, la sensación de miedo persistió. El olor que quedó después del encuentro era extraño, difícil de describir, algo que no podré olvidar nunca. Una noche, al abrir la puerta, vi al mismo ser. En esta ocasión, intenté cerrar la puerta rápidamente, pero de nuevo, experimenté ese extraño corte, como si todo volviera a empezar y me despertara en mi cama. No sé si me estoy volviendo paranoico, pero creo que este ser sigue regresando. Sin embargo, cada vez que me despierto, ya se ha ido. No sé qué opina usted, señor Maussan, o su equipo de trabajo sobre mi experiencia. Sé que es solo una más, pero espero que alguien que haya vivido algo similar pueda leer mi historia y sentirse acompañado
y saber que no estás solo. Gracias por darme la oportunidad de compartir mi experiencia. Atentamente, Adrián Castillo. Caso Cecilia Flores. Buenas noches, licenciado Maussan. Mi nombre es Cecilia Flores y esta es la primera vez que contaré mi experiencia en público, aunque con mi familia y amistades ya lo he hecho. Esto porque he tenido mucho temor a ser tachada como una persona con problemas mentales. Corría el año de 1980, cuando yo estudiaba la preparatoria en la Ciudad de México. En ese entonces, solía subir a la azotea de mi casa a fumar un cigarro a escondidas. En esa ocasión, subí a la azotea con la persona que trabajaba en mi casa a tender la ropa, cuando de pronto vimos a lo lejos lo que parecía una especie de anuncio flotando en el aire, pero su altura era cada vez más baja y más baja. Cuando se acercó a nosotros y se posó justo encima, pensamos que nos lastimaría porque siguió bajando tanto que intuimos que se estrellaría con nosotras. Conforme tuve aquel objeto tan cerca, pude observar que tenía la forma de un barquillo de helado, pero de un color plateado brillante. No parecía tener ningún tornillo que me hiciera pensar que había sido forjado por la mano humana, y lo más sorprendente es que no emitía ningún tipo de sonido. Al ver este objeto quedé hipnotizada, y no me di cuenta de que por seguir aquella rareza, me encontraba ya al borde de la azotea de mi casa, a punto de caer, algo que me hizo reaccionar, y grité a la persona que se encontraba conmigo que fuera por mi cámara fotográfica. Esto mientras no dejaba de ver este fenómeno, y me preguntaba cuántos tripulantes podrían alojarse en ese barquillo, así que comencé a pensar que podría tratarse de una nave espacial. Aquella persona regresó con mi cámara en mano y logré tomar un par de fotos. Desde la azotea gritamos a los vecinos para que se percataran sobre lo que estábamos viendo, pero nos dimos cuenta que aquel objeto nos había envuelto en un tipo de domo invisible, pues la gente que pasaba por la calle no nos veía ni escuchaba nuestros gritos. La nave se movió muy lentamente hacia el terreno que estaba junto a mi casa y después a un río que estaba detrás de la misma. Cuando estuvo allí, se detuvo, pero en cuestión de un segundo salió disparado en dirección al volcán del Ajusco y desapareció. Cuando miré mi reloj, había pasado nada más y nada menos que 1 hora. Este se detuvo y nunca más volvió a funcionar. De hecho, mi cámara fotográfica y el rollo terminaron siendo completamente inservibles y por ello, al día de hoy, no cuento con ninguna evidencia de lo sucedido. Después de aquel avistamiento, nadie nos creyó y solo una persona me dijo que tal vez eran los Estados Unidos probando algún artefacto meteorológico, de guerra o un nuevo avión. Luego de ese evento, tuve diferentes experiencias, mismas que creí que eran sueños lúcidos. Por ejemplo, estuve una noche en el Pico del Águila en el Ajusco, dentro de una nave con más personas. También recibí la visita de una especie de astronauta con un traje espacial en mi habitación y demás encuentros con seres que, a mi parecer, no eran de este planeta. Licenciado Maussan, si es que usted gusta saber más detalles, quedo atenta a su respuesta y abierta a contestar todas sus preguntas. Muchas gracias por su atención. Atentamente, Cecilia Flores. En el vasto universo existen más misterios de los que podemos imaginar. Todos ellos están ahí afuera, pero solo algunos de nosotros hemos podido hacer contacto. Anécdotas sorprendentes y relatos que desafían la lógica. Jaime Maussan presenta Mi Historia de Contacto. Envía tu experiencia a mihistoria@tercermilenio.tv y sé parte de la comunidad más grande de contactados de todo el mundo. Nosotros te creemos.